Santo eres Dios. Me gustaría, todavía hay asientos más acá adelante, vengan por favor. Este es un tiempo en el cual tenemos que pelear por la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que guerrear por lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Hablar del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? ¿Cuándo va a venir el falso profeta? Ya está aquí en la tierra. Este es un tema bastante tremendo, fuerte, poderoso. Y gloria a tu nombre, Jesús. Para hablar del falso profeta, necesitamos ver que cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, antes de que llegara a la tierra, un ser fue investido con dones espirituales, desde el vientre de su madre fue lleno de la unción de Dios, y ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, la profecía de Isaías dice que él era la voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Y el falso profeta es aquel que viene diciendo que él es Elías o que él es Juan el Bautista, porque precisamente se tiene que cumplir la profecía. Obvio, esta es una profecía engañosa. Entonces, el falso profeta va a llegar, vamos a ver que va a usar la tecnología, va a usar el poder diabólico, la influencia política. Va a ser un personaje, hermanos, que va a venir preparando precisamente el camino para el anticristo. Y en la escritura vemos que este falso profeta es uno de los personajes para completar la Trinidad satánica, la Trinidad de maldad. Así como está la Santa Trinidad o la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está lo que es la Trinidad de maldad, la Trinidad satánica, que está compuesta por el dragón, está compuesta por la bestia, el anticristo, y está compuesta por el falso profeta, que vienen precisamente a poner su gobierno sobre la tierra y a hacer todo lo que ya está escrito en el libro de Apocalipsis. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, vemos que estaba el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino a predicar la palabra, vino a morir en una cruz y a resucitar, y el Padre Celestial, del Padre Celestial también ahí se hace presente. De hecho, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo está el Espíritu Santo, que en forma de paloma, nuestro Señor Jesucristo bautizándose, y la voz del Padre hablando desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, yo tengo complacencia. Bendito eres, Cristo Jesús. Ahora, este personaje del falso profeta, vamos a aprender mucho acerca del falso profeta, porque habla precisamente acerca de un ser que viene con todo el espíritu del anticristo, con todo el espíritu diabólico de la bestia, y viene precisamente a eso, a abrir camino, a preparar el terreno, a hacer campaña política, campaña religiosa, campaña militar, y se le ha dado una autoridad tremenda, cuernos de poder y una forma de hablar, como si dice la escritura que habla como dragón. Pero antes de que hablemos del falso profeta del Apocalipsis, vamos a ver algo que es importante. En el tiempo antiguo ya existía precisamente esta corriente, porque como hablamos, el enemigo siempre ha buscado la semilla de su semilla crezca en la humanidad. Y vemos en la escritura a un personaje que se levantó como un profeta de Dios, ni más ni menos que les hablo acerca de Balaam. Balaam, la historia de Balaam es algo tremendo, de la cual vamos a aprender mucho.
y vamos a hablar de varios puntos, pero empezamos con una estatura con respecto a la vida de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam, la doctrina de Balaam, la destrucción de Balaam, y de ahí vamos a hablar otros puntos importantes. Entonces, esta historia, la historia de Balaam empieza, hermanos, en Números capítulo 22, y dice que Balaam es hijo de Beor. La palabra Beor en hebreo significa loco, significa tonto, significa antorcha, quemante, ardiente, aquel que consume como un fuego, en otras palabras. Pero a través de su locura, a través de su agresividad loca, él consume como un fuego. Y la palabra Balaam significa devorador de ejércitos, del verbo balá, que significa tragar, devorar, y am, que significa ejércitos. Así que esta es ¿con quién estamos nosotros hablando? Con un personaje de la historia. Bendito eres, Cristo Jesús. Así que la historia empieza en Números capítulo 22. La historia de Balaam, hermanos, habla de un profeta que también tenía ciertas características de sacerdote, pero que tenía un corazón dividido. Un corazón que una parte quería servir a Dios y otra parte deseaba los placeres del mundo, los tesoros del mundo, las recompensas del mundo. Esta es una historia tremenda porque más adelante vemos que él se inclina a la idolatría y a la adivinación. Sin embargo, Dios lo dotó de dones espirituales, dones del Espíritu Santo, don de profecía, don de visión, hermanos, don de ver el futuro y otras cosas, otros dones espirituales que Dios le dio como unos dones, pero por su avaricia lo llevó a cometer un pecado que es poner tropiezo al pueblo bendito de Dios. Y esta extraña combinación, porque estamos hablando de una persona que tiene tanto dones espirituales divinos de Dios, pero también del otro lado tiene ciertas prácticas de adivinación. Así como creía en Dios y reconocía a Dios, así también practicaba otra clase de adoración. Y esta combinación rara, esta combinación tremenda, lo llevó a su perdición. Él, hermanos, es algo tremendo, algo que sucedió. Y esto nos enseña muchas cosas, pero una de las cosas que debe enseñarnos es que el hecho de que tú estés en la casa de Dios, que le sirvas a Dios, que tengas dones espirituales, que tengas don de profecía, que tengas don de palabra, que tengas ciertas herramientas espirituales, no te va a garantizar que tú llegues a la meta espiritual, que es ser parte de la esposa, parte de los hijos manifestados, parte, hermanos, del pueblo redimido por la sangre de Cristo. Bendito eres, Cristo Jesús. Y en este tiempo el espíritu del anticristo se está moviendo fuertemente en este mundo. Así que vamos a empezar rápidamente por el camino de Balaam. ¿Cuál era el camino de Balaam? Vamos a verlo. En primer lugar, punto inciso A, él amó la recompensa. Amó la recompensa económica por la fama, por la vanagloria. Segunda de Pedro 14:15. Alguien léame por favor esa cita en voz alta. Bendito eres Dios. Me gustaría que alguien me ayudara a leer las citas con un micrófono para que se escuche en la grabación, por favor. ¿Quién me puede ayudar? Puede ponerse aquí de este lado y me va ayudando a leer las citas. Con una, por favor. Se me olvidó que luego no se escucha, así que vamos rápidamente. Segunda de Pedro,
capítulo, no, perdón, se me olvidó ponerle el versículo, el capítulo. Bueno, creo que les voy a deber esa cita mientras. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí, hermanos, que él deseaba la recompensa. A él lo alquilaron por una cierta cantidad y él deseaba la recompensa. Como punto número B, él comprometió la verdad. Gracias. Vamos a leer a Números capítulo 22, versículo 9 al 13. Números capítulo 22, versículo 9 al 13. ¿Alguien me quiere ayudar? Bueno, aquí nuestro hermano nos va a ayudar a leer la cita. 2, gracias. 2, 14 al 15. Segunda de Pedro 2, 14 al 15, la primera, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar. Estamos empezando. Gloria a Jesús. Segunda de Pedro 2, 14 al 15. Dice la palabra de Dios: teniendo los ojos llenos del adulterio y no saber cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Gracias. Esto es tremendo porque dice, siguiendo el camino de Balaam, la recompensa. Nosotros podemos servir a Dios por motivos equivocados. ¿Cuántas personas usadas por Dios, teniendo un ministerio prometedor, simplemente lo que están viendo es la ganancia? Tienen iglesias grandes, muy hermosas, prósperas, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que están ellos buscando? Y podemos desviarnos, hermanos, fácilmente. ¿Cuántos cristianos terminan de una forma equivocada por haber puesto sus ojos en otra recompensa y no en la recompensa de servir a Dios por amor a Él y hacer las cosas por amor a Él? Entonces, Números capítulo 22, versículo 9 al 13. Y vino Dios a Balaam y díjole: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear con él y echarlo. Y entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Gracias. Ahora Dios le dijo: no vayas, no maldigas, este pueblo es bendito. Y hermanos, al estar con los representantes de Balac, Balaam solo le dice: Jehová no me deja ir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que piensa el rey? La recompensa que le estoy ofreciendo le parece muy poco a Balaam. Por eso no quiso ir conmigo. Realmente, él estaba comprometiendo la verdad porque solamente estaba hablando la verdad a medias. Hay muchas personas que por no quedar mal con alguien, no quieren hablar, hermanos, las cosas como son. Y hay veces que podríamos parecer groseros cuando hablamos las cosas tal y como son. ¿Sabes qué? Soy cristiano, soy hijo de Dios y esto no me gusta, no me parece bien, no está correcto y punto. Y entonces lo que vemos aquí, que
Balaam simplemente dice, no, es que Dios no me dejó ir. Yo sí quería ir, pero él no me dejó. Cuando Dios le dijo, no maldigas este pueblo es bendito, no vas a ir con ellos, punto. Bien pudo haberlo dicho, pero él compromete la verdad. Punto número C, entretuvo la tentación. Después el Señor le dice en el 18 al 20, le dice, si vinieren a llamarte hombres, o sea, si llegaran a tu casa, vas con ellos. ¿Me puede ayudar a leer Números 22, 18 al 20, por favor? Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ruegos, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole: si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. Santo eres Dios. Me dice, miren lo que es algo tremendo, porque él dice, yo haré lo que me diga Jehová mi Dios. Lo está llamando a él Jehová su Dios. Y dice, lo que él me diga, yo lo haré. Yo hace mucho tiempo, cuando yo leí esta historia, yo no entendía cuál era el enojo de Dios con respecto a Balaam. ¿Por qué? Porque Dios se enoja con él y Dios lo reprende tremendamente. Pero Dios le dice, si vinieren a llamarte hombres, o sea, si al otro día llegan a tu casa, tocan tu puerta, si vinieran a llamarte hombres, ve con ellos, pero vas a decir lo que yo te dijere. Sin embargo, hermanos, más adelante vemos cómo él desde su corazón estaba esperando recibir la recompensa de este rey pagano, y estaba deseando en su corazón que Dios cambiase de opinión. ¿Para qué? Para que obtuviera precisamente esta gratificación. Vamos a ir, dice, punto número D, dice, se levantó por su propia cuenta y cambió la verdad. Números 22, 21. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna, fue con los príncipes de Moab. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? No esperó a que llegaran los hombres, sino que se levantó por la mañana muy deprisa y se montó a su asno, a su asna, y empezó a caminar. Y esto es el camino de Balaam. ¿Qué es lo que estaba motivando a Balaam a caminar, a ir? No que había dicho Jehová mi Dios, lo que él me diga es lo que voy a hacer. Y ahora resulta que Dios le dice, si vinieren a llamarte hombres, y antes de que fueran los hombres a llamarle, si es que iban, él se levanta, toma la iniciativa y empieza a caminar por su propia cuenta. Vemos, hermanos, un espíritu de rebeldía. No esperó a que los hombres fueran a buscarlo, sino que él se levanta, y este espíritu de Balaam, hermanos, de actuar por su propia cuenta, es precisamente lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Cuánta gente busca consejo de Dios? Va con el pastor, va con el consejero espiritual, y cuando recibe consejo, va y hace lo contrario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no le convence lo que Dios le haya dicho. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo voy a ir a pedir el testimonio, y lo que el testimonio diga es lo que voy a hacer. Y a veces la hermana Norma dice, ok, y si vamos con el testimonio, ¿vas a hacer lo que el testimonio dice o vas a hacer tu propia voluntad? Si no, no nos hagas perder el tiempo, hacer la carta, esperar, llevarla hasta que nos la contesten, para que al final de cuentas hagas lo que quieras. Y es así, hermanos, como está operando el mundo. Cada quien quiere hacer su voluntad, y vemos precisamente aquí a Balaam que se levanta y cambió la verdad. Se levanta por su propia cuenta, cambia la verdad y hace su voluntad, y a un lado deja
lo que Dios le había dicho. Si vienen a llamarte hombres, entonces ve con ellos, pero no esperó. Ahora, el punto número es su ceguera espiritual. A pesar que él se le conoce como el profeta de los ojos abiertos, nos damos cuenta que él estaba ciego espiritualmente. Números 22, 23 al 30. El asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, que tenía pared de una parte y pared de la otra. Viendo el asna al ángel de Jehová, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Amén, gloria a Dios. Miren, ¿cómo es posible que Balaam estaba tan ciego que no podía ver sus pecados, sus fallas, sus faltas por seguir su propio camino, su propia voluntad? Y esto está tremendo porque ni aún el milagro que Dios hizo de abrirle la boca al asna hizo que él se arrepintiera. Vemos aquí cómo Dios está llamando a Balaam a arrepentimiento. Es tremendo cuando nosotros empezamos a empeñarnos por seguir nuestro propio camino. Va a llegar el momento que si no hacemos caso a la voz del Espíritu de Dios, Dios nos deja. Y dice: bueno, si quieres perderte, sigue tu camino. Y Dios va a empezar a poner, hermanos, obstáculos en el camino perverso de cualquier cristiano. ¿Para qué? Para que entienda que Dios no está de acuerdo. Y lo primero que viene, el obstáculo, es de que lo primero es que el asna no quiere caminar. Segundo, el asno cae y aplasta uno de sus pies, de sus piernas, y él está enojado. Tercero, el asna habla. Todos estos son obstáculos. Hay veces que decimos: Señor, bendice mi camino, y tu camino es correcto delante de Dios. Lo que estás haciendo, tu proyecto de vida, es correcto delante de Dios. O simplemente estás haciendo lo que tú quieres con tu vida y no estás tomando a Dios en cuenta. Bendito eres, Jesucristo. Ahora, punto número F: el camino de Balaam es descubierto. Números 22, 31 y 32. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Su camino, el camino de Balaam, es perverso delante de Dios. Miren, esto es tremendo porque Balaam no se estaba dando cuenta cómo él estaba siendo movido por intereses mezquinos, egoístas, corruptos. Él estaba hacia un lugar, iba a encontrarse con los hombres de este rey para maldecir al pueblo, para hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y él opta por una voluntad permisiva de Dios. Vemos que aunque él habla de una manera así como que muy espiritual, realmente en su corazón nos está doblegando. Números 22, 34.
Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, que no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Si te parece mal, yo me volveré. Ah, caray. Si te parece mal a ti, porque a mí no me parece mal lo que yo estoy haciendo. ¿Han escuchado esas disculpas de personas que dicen, perdóname si es que te ofendí? Cuando te causó tanto dolor por lo que hizo, por lo que dijo o por lo que... y todavía tiene el descaro de decir, perdóname si es que te ofendí. No está reconociendo su error. Y aquí Balaam no está reconociendo que su camino es perverso, que su camino está torcido, que su camino está equivocado. Si es que te parece mal, me regreso, porque a mí no me parece mal. Dios, esto está tremendo. Vámonos rápido. El error de Balaam. ¿En qué consiste el error de Balaam? El error de Balaam, hermanos, consiste en querer maldecir lo que Dios ya había bendecido. ¿Cuál es el error de todo cristiano? Hacer lo que Dios dijo que no se tiene que hacer. Y el cristiano se empeña a hacerlo de una u otra manera. Y vemos aquí que 4 veces, no lo vamos a leer todo, ¿por qué? Porque quiero avanzar. Y vemos 4 oportunidades que él tiene y las aprovecha para querer maldecir al pueblo de Dios. En los altos de Baal, en la cumbre de Pisga, en la cumbre de Peor, y la segunda vez otra vez es en la cumbre de Peor. Y vamos a leer, aunque sea una porción, Números 23, 28 al 30, que es en la cumbre de Peor. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia Jesimón. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Bendito eres, Cristo Jesús. Tenemos aquí algo que él sabe cómo invocar a Dios, sabe cómo buscar a Dios, sabe lo que tiene que hacer para encontrarse con Dios. Este es un personaje que tiene conocimiento de Dios. Se le ha revelado los secretos, cómo buscar al Señor. Levanta 7 altares, hace sacrificios de animales aceptados delante de Dios, que representan algún sacrificio de la sangre preciosa de Cristo. Y hermanos, él tiene encuentro con Dios, Dios habla con él. Pero esto está tremendo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, aunque él intenta de alguna u otra manera maldecir al pueblo de Dios, Dios siempre le dice, no digas esto, di esta otra cosa. Y sigue hablando y sigue el Señor hablando. Él habla lo que Dios le dice que hable, pero su corazón desearía otra cosa. Él quiere, hermanos, obtener cierta recompensa por lo que está haciendo. Entonces, Números 24-25 dice: entonces se levantó Balaam y se fue y volvióse a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Después de que Balac intenta que el pueblo de Israel sea maldecido y no lo logra, se enoja, los dos quedan molestos. Aparentemente termina este versículo diciendo así. Pero miren, vamos a ir más adelante y vamos a ver la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, aunque ya habían pasado muchísimos años de que Balaam había estado y había hecho de las suyas, él enseñó. Él, hermanos, tuvo una forma de adoctrinar y de tener sus propios discípulos, por decirlo así, tanto
que en el libro de Apocalipsis se nos revela que la condición de las iglesias es de que tienen la doctrina de Balaam. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14 nos habla precisamente de esta doctrina. Aunque él ya había muerto muchos años atrás, sus enseñanzas, su doctrina persistía y sigue haciendo daño a la iglesia. Santo eres, Cristo Jesús. Ahora, veamos. Gloria a Dios. Miren, vamos a leer a Números 24, del 10 al 14. Por favor, ayúdeme a leer, hermano. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has resueltamente bendecido ya 3 veces. Húyete, por tanto, ahora tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Detengámonos aquí un momento. ¿Qué está diciendo Balac? Mira, yo quería recompensarte, yo quería darte tantas cosas, te quería honrar. Vete. O sea, lo está corriendo, le dice, ¿sabes qué? Vete de mi presencia, vete a tu lugar. Yo te quería honrar, darte muchos regalos, mucho dinero, muchas joyas, muchos bienes. Y miren esta palabra, pero Jehová te ha privado a ti de honra. Jehová te ha privado a ti de honra. Y esta es una de las mentiras diabólicas. Amén. Que muchas veces dices, creo que me iba mejor cuando estaba en el mundo, y ahora que soy cristiano me va peor. Es la misma voz del diablo que está, hermano, luchando contra la verdad de tu corazón y contra la fe en la cual tú tienes que pararte firme. Seguimos adelante, por favor. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que Jehová hablare, eso yo diré. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postrímeros días. Miren, esto es extra. Dice, lo que Dios me diga que diga, yo lo voy a decir. Aunque yo quiera maldecir a Israel, Dios me lo impide. Yo no puedo hacer nada. Pero entonces le da un extra a este rey y le dice, mira, te voy a decir las cosas que este pueblo le va a hacer a tu pueblo. Te voy a dar un extra y para que veas que no soy mala onda, te voy a decir lo que viene. Y aquí entra precisamente, hermanos, el plan malévolo de Balaam. Vamos a continuar, miren. El consejo de Balaam a Balac. En Números 31, versículo 14 al 16. Ayúdenme a leer, por favor, hermanos. Número 31, versículo 14 al 16. Vamos a ver lo que dice esta porción de la palabra del Señor. Y enojóse Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. Y díjoles Moisés: ¿todas las mujeres habéis reservado? He aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Cuánta gente murió en esta causa, en este tiempo? La Biblia no dice el momento exacto o cómo fue que Balaam se volvió a encontrar con Balac. Pero
Balaam, como vio que él no podía maldecir al pueblo de Israel porque era bendito, el consejo fue, o sea, nosotros no podemos maldecirlo, pero podemos hacer que el pueblo acarrie su propia maldición por sus actos, por sus acciones, por sus hechos. Y aquí es donde viene, hermanos, la trampa de Balaam, el consejo de Balaam, la doctrina de Balaam. La siguiente diapositiva, que también está en Números 25, 1 al 3. Números 25, 1 al 3, por favor. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Santo eres Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que debido a que Balaam permaneció siendo una extraña mezcla de algo divino con algo maligno, él cesó de ser un profeta de Dios y vino a ser un profeta de Satanás. Balaam no pudo hacer que Dios maldijera a su pueblo, pero pudo hacer que su pueblo atrajera la maldición por sí mismo al hacerlos partícipes de su pecado. Fue un consejo y vamos a verlo cómo lo hizo. Miren, tenemos aquí, y estábamos hablando acerca de la doctrina de Balaam. Lo que hizo fue traer la prostitución con las hijas de Moab. La doctrina de Balaam, uno de los puntos es que él incita a la prostitución con las hijas de Balaam. Números 25:1, que dice que por el consejo de Balaam, ellas van y dice: Balaam aconsejó a Balac para que enviara al campamento de Israel presentes que incluía comida, baile, bebida y mujeres dispuestas a tener relaciones sexuales con ellos, con todos los varones. Esta era una trampa. Punto número 2, Israel comió lo sacrificado a los ídolos. Lo acabamos de leer. Números 25:2 dice que ellos empezaron a comer cosas sacrificadas al ídolo. ¿Cuál ídolo? Baalpeor. Y Primera de Corintios 10, 20 al 21 dice de esta manera: antes yo digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y como cristianos, hermanos, o somos o no somos, hay muchos cristianos que vienen a fiestas paganas, mundanas, y quieren andar ahí también divirtiéndose y participando de estas actividades que sabemos que no son correctas, que a Dios no le agradan y sobre todo que entristecemos al Espíritu de Dios. Sí, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, hablamos de la doctrina de Balaam. Dice: Israel se inclinó ante dioses paganos. Al participar en una fiesta dedicada a los demonios, ellos estaban honrando y adorando a los demonios. Hermanos, no entiendo cómo cristianos todavía siguen participando en el Halloween. Es que es una tradición, en serio, una tradición, disfrazándote de demonio, de bruja, de diablo, de muerte, y permites que tus hijos participen. No tienes el suficiente conocimiento de la palabra del Señor como para instruir a tus hijos. Es increíble que en estos tiempos, hermanos, hay hijos de pastores que no son cristianos, que están perdidos en las drogas, en el alcoholismo, en otros lugares. ¿Por qué? Porque no tienen unos padres que le estén enseñando a sus propios hijos. Dice la palabra del Señor en alguna porción que cuando murió Josué y toda esa generación,
Se levantó una generación sin conocimiento de Dios. Y esto es lo que está sucediendo. Se está levantando una generación sin temor de Dios, sin conocer a Dios. Amén. Y se les hace tan fácil participar en eventos diabólicos. Punto número 4, Israel se unió a Baal Peor. Números 25, 3 al 5 y versículo 9. ¿Me puede dar lectura, por favor? Números 25, versículo 3 al 5 y versículo 9. Y allegóse el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos que los suyos que se han allegado a Baalpeor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Santo Dios, 24,000 personas. Miren, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí aconsejó a Balac a decir: lleva comida, lleva bebida, lleva fiesta, lleva música y lleva mujeres dispuestas a todo lo que los hombres pidan. Ellos vienen sedientos, vienen cansados, y este será un regalo para ellos. Y esto, hermanos, es lo que sucedió en esos tiempos. Baal era un dios masculino de los cananitas. En Egipto era conocido como Bel, pero era el mismo Dios. Su nombre significa Señor, dueño. Y la adoración a este Dios consistía, hermanos, en ofrecer sacrificios humanos, orgías, fiestas paganas, entre otras cosas. La fiesta de Baal era, hermanos, como un carnaval antiguo. Eso era la fiesta de Baal, un carnaval antiguo. Que esto es precisamente lo que está sucediendo en estos tiempos. Ahora, ¿cuándo viene el carnaval? ¿Cuándo se celebra el carnaval en algunas partes del mundo, sobre todo Brasil y otros países que son muy famosos sus carnavales por todo lo que ofrecen y hacen espectáculos antes de Semana Santa? ¿Qué significa? Según ellos, carnaval significa quitar la carne o adiós a la carne. Pero bíblicamente carnaval significa ofrecerle carne a Baal, porque es precisamente lo que estaba haciendo aquí. Esta fiesta que Balaam organizó trajo tragedia, maldición, muerte al pueblo de Israel. Por el consejo, hermanos, de Balaam. La destrucción de Balaam. Punto número 4, la destrucción de Balaam. Vámonos rápido. Balaam empezó como profeta sacerdote y adivino, y terminó siendo un brujo y adivino, un hechicero. La primera vez que él tiene encuentro con Dios, tenía una mano en Dios y otra en sus adivinaciones. Pero la segunda vez que lo vemos, sale a pelear contra el pueblo de Dios. Esto está tremendo. Números 31, 6 al 8. ¿Me ayudan a leer, por favor? Dice la palabra de Dios: y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Fines, hijo de Eleazar sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi y Reshem, y Sur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Tremendo, porque aquí vemos que Balaam
está entre el ejército enemigo. Oigan, qué fuerte está esto. Balaam se levanta a pelear contra el pueblo de Israel, porque su consejo ya había surtido efecto. 24,000 bajas del pueblo de Israel, un estrago tremendo, espantoso, gracias al consejo. Él se queda con la recompensa de destrucción, la recompensa diabólica. Y ahora él va a pelear contra el pueblo de Israel. Por un lado va el sacerdote, dice, con los santos instrumentos de Dios, alabando, bendiciendo a Dios. Pero por el otro lado tenemos al sacerdote malvado, al profeta malvado, también peleando con sus instrumentos, y va a la guerra con el ejército enemigo, y hay una lucha espiritual. Y la palabra del Señor, vemos cómo este personaje, Balaam, es muerto también a espada. Está la alabanza tremenda. Esta tarde fue una guerra espiritual. Veía yo, hermanos, cómo el ambiente espiritual se estaba moviendo. Y yo le estaba pidiendo al Señor: Señor, ciertamente la palabra es tremenda, es poderosa. Sé que hay oposición, Padre, pero las cadenas se están rompiendo. Dios, las batallas se están ganando. Señor, tu palabra cae en una tierra fértil. Y eso es lo que estaba sucediendo en esta batalla. Pero, hermanos míos, el enemigo es derrotado. Gloria a tu nombre, Señor. Deuteronomio 23, 3 al 4, por favor, ayúdeme a leer. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, en Petor, de Mesopotamia de Siria, para que te maldijese. Santo eres Dios. Aquí lo dice claramente, dice: alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para que te maldijese. Dice: no va a entrar aquí ningún amonita, ni una amonita. No entrará ni amonita ni moabita a la congregación. No tienen parte con nosotros, contigo. ¿Por qué? Porque hicieron este mal. Ahora, Josué 13, 21 y 22, por favor. Josué, sí, adelante. Y todas las ciudades de la campiña y todo el reino de Seor, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual hirió Moisés, y a los príncipes de Madián, Eví, Resem, y Sur, y Ur, y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a cuchillo a los hijos de Israel, a Balaam, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Santo eres Dios. Y aquí ya la palabra del Señor le llama el adivino. Amén. Sus dones espirituales, su ministerio, los dones espirituales que había recibido de parte de Dios, los echa a la basura, y ahora él opta por ser parte del enemigo de Dios, y se le conoce como el adivino. De ser un profeta baja a ser un adivino. Santo eres, Jesucristo. Y ahora miren, hermanos, yo aquí es donde las cosas se ponen tremendas, porque vamos a hablar acerca del regreso de Balaam. Santo Dios. No solamente la doctrina de Balaam, sino del regreso de Balaam. Y para eso vamos a leer Números 24, versículo 16 al 19. Y dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos: verélo, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y levantaráse cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab,
y destruirá a todos los hijos de Set, y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se apartará varonilmente, y el de Jacob se enseñoreará, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Y viniendo Amalec, tomó su parábola y dijo. Gracias. A pesar de los dones espirituales, de los privilegios que Balaam había recibido de parte de Dios, finalmente les volvió la espalda porque no tenía un amor por la verdad. Hermanos, y vuelvo a repetir, el tener un ministerio, el tener dones espirituales, el tener conocimiento de la palabra de Dios, el tener don de profecía, el ver visión, no nos constituye la seguridad de nuestra salvación. Día con día tenemos que votar por Jesucristo, haciendo nuevas decisiones en Jesucristo. El día de ayer pasó, hoy es un nuevo día. Ayer decidí por Cristo, caminar con Cristo, negarme a mí mismo. Hoy lo hago otra vez, camino con Él y me aferro a su voluntad. Santo eres, Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Mucha gente cree en la palabra, camina con Dios, pero al final de cuentas toman su propia decisión, hacen su propia voluntad, hacen lo que quieren, y al final de la historia Dios los entrega precisamente a este camino de perdición. Y es algo, hermanos, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos, cómo nos mantenemos durante el camino hacia el regreso a la tierra prometida. Amén, amén. Bendito eres. Y miren esto, caído, dice, caído pero con los ojos abiertos. Está hablando esta profecía que leímos, es una profecía de Balaam. Esta profecía, la que tenemos aquí en Números 24, 16 al 19, es una profecía de Balaam. Dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá los sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Sed. Está hablando, hermanos, es una profecía del mismo Balaam. Pero ¿qué dice esto de caído pero con los ojos abiertos? ¿Qué quiere decir? Dice caído pero abiertos los ojos. La palabra caído en hebreo, la que encontramos ahí, es la palabra nafal, que quiere decir caer, abatir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caída, decaer, derramar, derribar, derrumbar, descender, desertor, desmayar, matar, hacer morir, muerto, perder, perecer, posar, postrar, ruina, saltar, yacer. Esto es lo que quiere decir la palabra caído. Quiere decir entonces que dice, lo miraré, dice, el que tiene los ojos abiertos aunque está caído. Y está hablando de su condición caída. Y esta palabra nafal viene de ahí la palabra nefil, que quiere decir nefilim, porque la palabra nefilim es el que hace caer, el que agrede hasta hacer caer. Más o menos es lo que quiere decir la palabra nefilim. Y de ahí viene la palabra nefil, de la palabra nafal, que estamos hablando de una palabra hebrea. Bendito eres, Dios. Ahora,
dice, lo veré, mas no ahora. Y esta es la versión Reina Valera 1960. Pero la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, lo veo a él, pero no aquí ni ahora. O sea, él lo estaba viendo, pero no ahí en ese momento, ni en ese, no en ese momento, ni en ese lugar. Entonces esta profecía está hablando del futuro, de que lo vería más adelante, en otro tiempo y en otro lugar. Él está hablando, Balaam está hablando de que iba a ver al Señor Jesucristo, iba a ver a Jesucristo como una estrella resplandeciente, pero no en ese lugar, no en ese tiempo. Iba a tener los ojos abiertos aunque estaba caído. En otras palabras, aunque estuviese muerto, él lo iba a ver. Esto está fuerte. Miren, seguimos adelante. Dice esto, dice, lo miraré mas no de cerca. Es lo que dice la Reina Valera 1960. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, lo percibo, pero de lejos, en un futuro distante. Santo eres, Jesús. O sea, ve a Jesús como una estrella brillante que destruye a sus enemigos cuando Jesús vino a la tierra. Dice, cuando Jesús vino a la tierra, vino vestido de humildad. Balaam no estaba vivo, o sea, no lo vio. Entonces, ¿cuándo se cumplirá esta profecía? Dice, lo verá de lejos, porque lo único que nos acerca a Dios es la sangre de Jesucristo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aunque Balaam iba a ver a Jesús, lo iba a ver de lejos porque no tenía una cercanía con Cristo. No hubo esa cercanía con Cristo. Sabía cómo acercarse a Dios y no lo hizo. Hizo altares para su propio beneficio, para buscar adivinación, para buscar su recompensa. ¿Cuánta gente predica por dinero? ¿Cuánta gente usa sus dones espirituales, los dones que Dios le ha dado por dinero? Pero no por salvación y para que la gente encuentre la salvación a través del ministerio que Dios ha levantado en estos hombres o en estas mujeres. Oh, esto está fuerte. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Números 24:17 es la Reina Valera 1960. La palabra estrella en hebreo es la palabra, la palabra así, número 35:56, que es la palabra kokab, que significa brillar, rodar, un príncipe y observar. Y la misma cita en la Biblia de traducción del lenguaje actual interconfesional dice, se levantará en Israel un rey que brillará como una estrella. Y aunque dicen que esta profecía se cumplió con el nacimiento de Jesús, al aparecer la estrella de Belén, vemos que Jesús no vino resplandeciente como una estrella. Él vino como un rey humilde, con vestiduras humildes, con esa cubierta de tejón. De tal manera que el pueblo de Israel no lo aceptó como rey. ¿Por qué? Porque no vio en Jesucristo grandeza. No vio en Jesucristo, hermanos, ese resplandor de gloria. Gloria a Jesucristo. Santo eres. Ahora miren lo que la palabra del Señor, esta es la misma profecía de Balaam. Habla y dice que cuando el rey de la estrella resplandeciente aparezca, someterá a 7 reinos o 7 ciudades. A Edom, Seir, Amalek, los eneos, Ashur, Eber, Asitim.
Y todas estas ciudades o reyes tienen sus diferentes significados. Edom significa rojo, significa enojo, significa ira, y es Números 24:18. Seir significa odio, áspero, cruel, Números 24:18. Amalek significa rebelión, belicoso, pueblo que busca pleito, pueblo que busca guerra, Números 24:20. El cineo significa herrero, golpear, lamentar, gemir. En otras palabras, aquel que arma, aquel que fabrica sus armas para pelear, para guerrear. Números 24:21 al 22. Asur significa Asiria, y Asiria significa éxito, aquel que tiene éxito en aquello que se propone. Números 24:24. Eber significa el que cruza al lado contrario, en otras palabras, aquel traidor. Números 24:24. Sittim en hebreo es la palabra 3794, que significa Kiti. Yo dije, caray, esto me suena conocido. Hijo de Jabal, que significa agresión. Isla opuesta, Jabal significa aquel que arde, aquel encendido, aquel que está lleno de fuego, de ira. Por eso significa también agresión. Números 24:24. Cuando venga Jesucristo, literalmente todas estas ciudades que no son otra cosa que reinos espirituales, que va a venir a pelear contra ellos, el Señor los juzgará, todas estas naciones del mundo, por sus pecados. Pero cuando Jesucristo vino como un rey humilde, trajo el reino de Dios en nuestro corazón. Y todas estas ciudades o naciones malas, estas naciones espirituales negativas, diabólicas, tienen que ser derribadas, tienen que ser vencidas, tienen que ser eliminadas de nuestro corazón, como el Señor Jesucristo lo enseñó en San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Pero cuando Jesucristo vino, hermanos, como rey humilde, en lo literal esta profecía no se cumple. ¿Por qué? Porque no vendría como un rey resplandeciente, como un rey de gloria. Pero, miren, ojo, dice la escritura, la profecía de Balaam: lo veré, pero no en este lugar y no en este momento. Lo veré, pero lo veré de lejos. Lo veré aunque esté caído. Esta es una profecía. ¿Cuándo se cumple entonces? Se cumple precisamente en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19 habla que Él vendrá con poder de gloria, como de estrella resplandeciente, que juzgará a todas las naciones, y entonces la profecía de Balaam se va a cumplir. Esto quiere decir que Balaam, hermanos, va a tener que resucitar, porque es la única manera de que él vea a Jesús. Y va a continuar con su ministerio de ser el falso profeta durante el periodo de la gran tribulación. Solo va a haber dos personajes resucitados en el tiempo de la gran tribulación, aparte de la esposa de Cristo, que fue resucitada en el rapto, que fue transformada en el rapto y que fue levantada, la esposa de Jesucristo, aquellos que durmieron, dice la escritura, y que vendrán con él a pelear. Pero, hermanos, en la tribulación habrá dos personajes resucitados, que es el anticristo, que lo vimos en la mañana, y en este momento el falso profeta Balaam resucitado. Santo eres Dios. Ahora, ¿no me creen? Estoy fumando. No, pues miren, vamos a ver lo que dice la palabra.
Apocalipsis 13, versículo 11 al 15, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tienen la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. Dios es santo. Dice, y vi subir, la palabra subía, dice, y vi que subía, la palabra subía es la palabra griega número 305, que es anabaino, que quiere decir entrar, brotar, crecer, resucitar, sacar, subir, venir. De modo que se pudo haber dicho, y vi resucitar a la bestia, vi que salía de la tierra. Vimos en la mañana que el anticristo sale del abismo, pero esta bestia, este falso profeta, sale del mismo infierno. Ahora no nos engañemos, porque la palabra del Señor dice que unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. Pastor, pero entonces el Señor no tiene el control de quienes salen y quienes resucitan y quienes salen del abismo, del infierno. Por supuesto que sí, porque no está saliendo en este tiempo, pero saldrá en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu de Dios se vaya. Dios permitirá que estos seres diabólicos salgan, resuciten. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la palabra, y los que tengan que ser condenados, que sean condenados, y los que tengan que ser salvados, que sean salvados. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. El falso profeta del Apocalipsis no nace, porque ya nació, ya vino, ya estuvo en su ministerio de iniquidad, engañando al pueblo de Israel. Lo hizo muy bien y lo hará en el futuro. Tenemos entonces aquí la guerra espiritual. Por un lado tenemos al profeta falso del mismo anticristo, del mismo Lucifer, y por otro lado tenemos a los 2 profetas de Dios, que son los olivos que están en la presencia de Dios, llenándose del aceite, aprendiendo la palabra, aprendiendo de Dios, recibiendo poder, recibiendo la unción, pero llegarán. Y la palabra del Señor dice que habrá esa lucha, y al final de cuentas los 2 profetas morirán. Lo veremos más adelante si Dios nos presta vida. Pero entonces este falso profeta no nace porque ya nació, sino que sube de la tierra, resucita, y el anticristo sube del abismo, porque es el falso profeta. Bendito eres, Jesucristo. El anticristo sube del abismo y el falso profeta sube de la tierra, o sea, del infierno. Cuando suba, hermanos, el anticristo traerá también muchas huestes celestiales, muchas huestes espirituales diabólicas. Santo eres, Dios. Esto está fuerte. Ahora, y luego, como lo hablamos en la mañana, el falso profeta será lanzado al lago de fuego. Y vemos aquí que la Biblia no dice y fueron apresados y murieron en la guerra, sino que dice fueron apresados y directamente fueron lanzados al lago de fuego. Nadie va al lago de fuego si no antes murió primero. Dice, la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que tanto el falso profeta como el anticristo se están moviendo en un ámbito espiritual diferente. Han resucitado y tienen ciertas características. Por eso es que se le dio autoridad de hacer señales, hacer milagros, hacer prodigios, de tal manera que engañaba aún a los escogidos. La escritura dice que el falso profeta tiene cuernos. ¿Como de qué? Como de un cordero. Alguien que es manso, alguien que está dispuesto al sacrificio, alguien que tiene divinidad. Y eso es lo que vemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo, antes de que aparezca en su ministerio, apareció, hermanos, también Juan el Bautista, lleno del Espíritu de Dios, hablando y bautizando y preparando camino para que Jesucristo llegase. Y lo que hace precisamente el falso profeta es llegar abriendo camino, predicando y haciendo infinidad de cosas para que la gente acepte al anticristo. Dice: tiene cuernos de cordero, tiene cuernos, como que poder de convencer de que es santo, de que es alguien bíblico, de que se está cumpliendo la profecía. Tanta, hermano, veracidad tiene en lo que habla, tanta convence a la gente de cómo actúa, de cómo habla, que el mismo pueblo de Israel, la nación de Israel, conocedora de la palabra de Dios, lo acepta. Dice: pero su boca habla como dragón. Su boca, la misma doctrina de Lucifer. Y esto es algo tremendo, porque viene a engañar a la humanidad. Dios es santo. Gracias, Cristo. Y en la mañana hablamos acerca de la segunda muerte. En el lago de fuego no entra nadie si no ha muerto y ha resucitado. Vamos a hablar, si Dios nos presta vida, el tema de la primera y la segunda resurrección, que será si Dios nos presta vida, en el domingo de resurrección por la tarde. Y hablaremos precisamente de este tema más a fondo. Mientras, nada más les damos una probadita rápido. Apocalipsis 20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de azufre, al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y más aparte de estos tres personajes, dice: la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces volvemos a hacer un resumen rápidamente. ¿Quién es el que va al lago de fuego? El falso profeta. Y para que el falso profeta vaya al lago de fuego, tuvo que haber muerto y tuvo que haber resucitado. Esto está fuerte. Y luego tenemos aquí que al anticristo, que sube del abismo, dice la escritura. Y el siguiente que va al lago de fuego es el dragón. Y después es la muerte. También es el mismo infierno. ¿Cómo el infierno puede ir al lago de fuego? Bueno, es que esta es la muerte segunda. Y todo aquel que no estaba escrito en el libro de la vida
en el gran juicio, en el juicio del gran trono blanco, todo aquel es lanzado al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Dios es tremendo, Dios es poderoso, su palabra es tremenda. Gracias a Dios porque tenemos líderes que se han quemado las pestañas estudiando todas estas profundidades de la palabra del Señor. Gracias a Dios por nuestra hermana Esparza, por nuestra hermana Hicks, que han dejado mucho material para seguir estudiando la palabra. Y todos estos personajes fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino, hermanos, como un rey humilde. Vino a hablar acerca del reino de Dios y establecerlo en nuestro corazón. Decía: a la verdad les digo que el reino de Dios ya está aquí. ¿Y por qué lo decía? Porque mucha gente estaba aceptando el reino de Dios en su corazón. Hermanos, todas estas cosas que estamos hablando son las que vienen. Pero gloria a Dios que el tiempo de la gracia aún no se cierra y que podemos aferrarnos a Él. Vemos en las noticias cada cosa que, hermanos, yo no sé si ustedes lo están viendo, pero las profecías, los tiempos, los vemos. Todo lo que está sucediendo en este mundo no es otra cosa que las alarmas de que el tiempo se está acabando. Pero mientras la puerta de la gracia no se cierre, podemos correr a los pies de Cristo y podemos decirle: Señor, aquí estoy, soy tuyo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestra vida a Cristo Jesús y dejar que Él sea el Señor y amo de nuestra vida. Cierra un momento tus ojos y repite, hermanos, conmigo esta oración. Habla con el Señor a través de esta oración. Padre celestial, estoy aquí ante tu presencia. Señor, yo creo en ti, creo en Jesucristo, tu amado Hijo, que vino a este mundo a morir por mí en una cruz. Murió, pero también resucitó, y a través de su resurrección me ha dado vida eterna. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Yo soy tuyo. Señor, acéptame como tu hijo. Perdona mis fallas, perdona mis pecados. Sana, Señor, mis enfermedades. Limpia mi corazón de cualquier maldad, de cualquier iniquidad. Porque yo puedo decir que estoy bien y puedo estar tan equivocado como Balaam. Señor, quiero caminar contigo. Quiero seguir tu voluntad, no mi voluntad. Quiero seguir tu camino, no mi camino. Ven, Señor, envísteme con tu espíritu. Abre mis ojos, Señor, para que vea mi propia condición. Mi condición, Señor, que es pobre, que es ciega. Que yo vea, Señor, la condición de mi corazón, Padre, y pueda arrepentirme y caminar contigo en tu verdad. Te lo pido, Señor, te lo ruego con todo mi ser, con todo mi corazón, en tu nombre precioso, Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo creo, lo confieso y lo declaro en esta hora. Amado Dios, gracias por tu amor. Gracias
por tu misericordia, por tu fidelidad. Cristo Jesús, Señor nuestro, a ti la gloria, Señor. Aleluya, santo es el Señor. Antes de despedir